Ahora comenzamos ya el debate, donde queremos revisar si Colombia realmente está preparada para el fracking. Yo siento muchísimo que nuevamente el ministro de Ambiente no acompañe los temas importantes que afectan a su cartera. Él, que es el guardián del tema ambiental en el país, nuevamente está en un compromiso más importante fuera del país. Bueno, él recorre muchísimo y está muy bien. Espero que no sea para seguir firmando compromisos internacionales que nada se materializan ni benefician ambientalmente al país. ¿Está Colombia preparada para el fracking? Ahora que nos hemos metido ya de cabeza en este tema, donde vamos a comenzar a explorar y a explotar yacimientos no convencionales, es un muy buen momento para que le demos respuesta a ese interrogante. Siguiente. Pero antes de meternos a fondo y de manera directa en el tema del fracking, yo quiero que analicemos un poco el tema ambiental. ¿Cómo está Colombia en materia de política ambiental? Y el primer interrogante que debemos resolver es si existe una política ambiental. Yo personalmente creo que no. Siguiente. Creo que lo que existe es unas normas muy importantes que se dictaron en un momento político fundamental que vivió el país. Al expedirse la Constitución del 91, incluso se le llamó la Constitución Verde, unas normas de una trascendencia increíble, donde el país casi que se constituía en uno de esos pioneros en la defensa del tema ambiental y el reconocimiento de la importancia de esa materia dentro de su territorio. Entonces la Constitución trae una serie de normas. Colombia en esa línea suscribió muchísimos tratados, instrumentos internacionales relacionados con la protección del medio ambiente. De hecho, la Corte, en la sentencia T-411 del 92, señaló que la relevancia de esos artículos, de ese articulado de la Constitución, mostraban la relevancia que le daba el constituyente y que el país debía actuar en esa línea de acuerdo con esa normatividad. Siguiente. Posteriormente expedimos la ley 99 del 93. Yo tengo que decir que eso también fue un gran avance, así como lo fueron esas normas constitucionales. La ley 99 del 93 constituye un hito en materia ambiental para el país. Eso, ¿quién puede dejar de reconocerlo? El solo hecho de que existiera una organización, se organizara todo como un sistema que articulara, coordinara el tema ambiental, eso ya era un salto inmenso. Y así lo reconocemos. ¿Cuáles son los principales logros de la ley 99? Allí los enumeramos. La creación del Sistema Nacional Ambiental, ese es el primero y más trascendente. La consolidación de la institucionalidad encargada de ese tema específico, con una cabeza que es el Ministerio de Ambiente, enseguida las corporaciones autónomas regionales y después las competencias a nivel de departamentos y municipios con sus oficinas que también se articulaban desde lo local. Un tercer aspecto a resaltar, se consagraron principios internacionales que van encaminados a la protección del ambiente. El principio de precaución, principio de prevención, fundamentales. Se establecieron normas y procedimientos para la preservación efectiva del medio ambiente. Todo eso, hay que decirlo, fue el gran paso que en materia normativa dio el país en este tema ambiental. Sin embargo, 24 años después ya tenemos que revisar si esto pasó de ser un compendio normativo, unas disposiciones, a convertirse en parte de nuestra realidad como un mecanismo para la defensa ambiental, o si quedó allí, escrito, muy bien escrito, en la Constitución y en estas leyes que fueron expedidas. Siguiente.
Y para eso debemos responder esta pregunta: ¿funciona la política ambiental en Colombia? Yo la pongo entre comillas porque mostramos que hay unas normas trascendentales, pero hasta ahora no hemos visto que exista una política ambiental con todo lo que ella implica. Si además de crear el SINA, este sistema ha funcionado y ha permitido pues que avancemos en un desarrollo sostenible. Entonces vamos a contestar esta gran inquietud, este gran interrogante, primero a través de organismos internacionales y nacionales, y después daremos nuestra opinión basados en cifras. Siguiente. Veamos qué ha dicho la OCDE. Esta organización para la cooperación y el desarrollo al que el gobierno le tiene tanto respeto y ha tratado de ir adoptando sus recomendaciones, porque Colombia quiere hacer parte de esta organización, lo cual yo personalmente aplaudo. A mí me parece muy bien que nos pongamos altas metas en materia de desarrollo. ¿Qué ha dicho la OCDE? La OCDE dijo en el 2014 que al publicar la evaluación sobre el desempeño ambiental en Colombia, que si bien Colombia registró un crecimiento económico sólido durante la última década, sustentado, el crecimiento económico de Colombia ha estado sustentado en el auge de los precios de productos básicos, es necesario imprimir al desarrollo económico un rumbo ambientalmente más sostenible y socialmente más equitativo. Lo dijo la OCDE. Imprimir al desarrollo económico un rumbo ambientalmente más sostenible, pues porque sencillamente no lo estamos haciendo bien. En ese mismo informe dice la OCDE que a pesar de que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, el patrimonio natural y el bienestar social se enfrentan a crecientes amenazas emanadas de las industrias extractivas, también de otros factores, por supuesto, pero señala en primer término la industria extractiva como el principal riesgo que enfrenta la biodiversidad del país. Y la OCDE culminó su evaluación presentando 45 recomendaciones para contribuir a la solución de los principales desafíos que enfrenta el país. Uno de ellos fue el crecimiento verde. Dijo que Colombia debía adaptar una política en materia de crecimiento verde, y el gobierno efectivamente incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 un acápite que tituló Crecimiento Verde. Pero es que yo insisto, una cosa es lo que nosotros, el nombre que demos, y otra las acciones que desarrollemos de manera consecuente con esas denominaciones. Para la OCDE, Colombia entonces está en mora de darle prelación, importancia y adoptar unas medidas efectivas para preservar la biodiversidad del país. Siguiente. Ahora veamos el análisis del Banco Mundial sobre este tema. Siguiente. Esa. En el 2014, el Banco Mundial publica ese estudio tan importante, lo llama Hacia la paz sostenible, la erradicación de la pobreza y la prosperidad compartida. Y allí afirma, y lo leo textualmente: si bien la economía colombiana se caracteriza por una alta dependencia en los ingresos provenientes de los recursos naturales y los altos costos de la degradación si bien la economía colombiana depende de los ingresos provenientes de los recursos naturales, los altos costos de la degradación ambiental no se reflejan en igual nivel del gasto público ambiental. Y trae estas cifras: solo entre el 0,33% y 0,6% del Producto Interno Bruto se destina a la protección del medio ambiente, cifra que es significativamente baja en comparación con el 1% como mínimo que traen los demás países que hacen parte de la OCDE. Siguiente, veamos ya el cuadro comparativo que trae el Banco Mundial. Entonces,
Los ingresos la forma en que impactan los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales en el Producto Interno Bruto y los recursos del presupuesto que se destinan pues a preservar el medio ambiente. Y es francamente triste ver nuestra alta dependencia, la mayor de la región, con 9.8% de impacto en el Producto Interno Bruto y sin embargo el más bajo gasto del presupuesto destinado al sector, 0.65%. Yo creo que esa cifra es supremamente vergonzosa para el país y va dando respuesta junto con lo que ya afirmó la OCDE y ahora con cifras nos muestra el Banco Mundial. Siguiente. Pero si esos análisis tan importantes fueran poco, veamos qué dice la CEPAL sobre el gasto en protección ambiental en materia en América Latina y el Caribe. La CEPAL es la comisión económica que se ha creado para esta zona del mundo. En el 2014 analizó el gasto en protección ambiental en América Latina y el Caribe y concluyó que ese es un tema en el que hay pocas cifras, al que no se le dedica mayor preocupación y que la cuantificación de los costos ambientales asociados al crecimiento económico es muy difícil de medir. Elaboró este cuadro comparativo con los datos que había disponibles en algunos países de la región, basándose en un estudio de Naciones Unidas del 2010. Y pues ahí podemos notar en el cuadro, está un poco pequeño, pero la gran conclusión es que Colombia presenta el cuarto nivel de gasto público ambiental más bajo después de Trinidad y Tobago, Argentina y Perú. O sea que frente a la CEPAL, a las consideraciones que ha hecho esta comisión, también Colombia va perdiendo el año en gasto dedicado al sector. Cuarto, sigamos. Un análisis de la academia. Podríamos traer muchísimos académicos que se han pronunciado, pero hoy traemos a Ernesto Gulnanetti, que es referente y que le ha dedicado bastante tiempo a este tema. Ha dicho 4 cosas muy importantes, que es, lo primero, que la Ley 99 del 93 es la creación institucional más grande en la historia de Colombia, pero sus disposiciones no se han materializado, o sea, letra muerta. Y da un ejemplo: esta ley le ordenó al Ministerio de Ambiente preparar un estatuto sobre los usos del suelo para contribuir al ordenamiento sostenible del territorio, pero no lo ha hecho. También señala las permanentes contradicciones que se dan entre el desarrollo extractivista y la política ambiental del país. Vean, recientemente hablando de este tema, un amigo me definía esto de la manera más sencilla y decía: Colombia es bipolar. Entonces tiene un discurso maravilloso cuando estamos en escenarios ambientalistas y muestra unas cifras increíbles, y después cuando vamos a la realidad económica, pues es totalmente una economía depredadora, una economía que se basa en la afectación de los recursos naturales sin hacer el más mínimo esfuerzo por su recuperación. Porque también me faltó hacer una advertencia, y es que como he tenido la oportunidad de explicárselo en numerosas oportunidades a la industria petrolera y al ministro del sector, yo no soy enemiga de la industria petrolera ni de estos ingresos tan importantes para el país. Pues fiscalmente no seríamos viables si no tuviéramos esta actividad económica. Lo que no puede ser es que el tiempo no nos haya enseñado a hacerlo bien, que no hagamos ningún esfuerzo, ni siquiera normativo. Tenemos un Ministerio de Ambiente que, en lugar de avanzar, retrocede en esta materia, y es hacia lo que estamos llamando la atención. Otra falencia que muestra como grave el académico Gulnanetti es que hay un afán por privilegiar la industria en abierto detrimento, sin siquiera
analizar las condiciones ambientales en que se va a desarrollar un proyecto de desarrollo minero energético o vial en el país. El proceso de licenciamiento ambiental con el fin de que sea más rápido y menos riguroso y así privilegiar las actividades. Todo es más importante en el país que el tema ambiental. Y la última intervención que hizo el año pasado, muy reciente, en junio del 2016, allí habló de la judicialización de la gestión ambiental. Entonces la ciudadanía cada vez es menos consultada y es a ella la que le toca acudir a instancias judiciales para poder resolver la problemática ambiental en su territorio, lo cual es supremamente grave. Entonces hasta ahí vimos si realmente había o funcionaba como política ambiental en el país, y la opinión de distintas organizaciones, todas de mucho prestigio, con estudios y evaluaciones irrefutables de la situación del país. Ahora veamos nosotros con nuestras cifras, con lo que conocemos que ocurre en el territorio, cuál es el diagnóstico que hacemos de la situación ambiental en el país. Siguiente. Lo primero que nos va a permitir saber si vamos bien o mal es cómo estamos en materia de agua. Entonces es el elemento fundamental para la vida de los colombianos, para la vida del planeta entero. Entonces traemos el índice de calidad de agua, el índice ICA, para ver cómo estamos. Y allí vemos, analizadas las cuencas del país, que salvo la del Ariari y Putumayo, que se mantienen en una calificación de regular, todas las demás cuencas presentan un deterioro en las condiciones de calidad del agua. Todas pasan de un estado a uno peor. Y eso creo yo que debería haber llamado la atención hace mucho tiempo de la autoridad ambiental. Siguiente. Segundo, estos son muestras también de cómo hemos ido disminuyendo nuestra riqueza ambiental. Esto lo trae la Universidad del Valle en un análisis que llamó Colombia ya no es un paraíso en el 2010. Y si le agregamos lo que ha ocurrido en los últimos 7 años, que lo vamos a ver más adelante, pues simplemente lo que hacen es agravar un poco más esto que ya todos conocemos, porque muchos lo hemos dicho en otros espacios y en otros debates. Que no, en el 90 Colombia ocupaba el 4º lugar en el mundo en mayor volumen de agua por unidad de superficie. Bueno, ya no es el 4º lugar. Ya hemos disminuido drásticamente. El rendimiento hídrico era de 60 litros por kilómetro cuadrado. Desde el 96 ya pasamos a ser el puesto 17. Que cada 6 meses desaparece un río en Colombia por la deforestación, o por lo menos sus fuentes. Que el IDEAM calcula que en 3 o 4 décadas los glaciares en Colombia se han extinguido. Todos estos temas los hemos traído cuando hablamos del fenómeno del Niño, cuando hablamos de la sequía que se ha presentado en otras épocas en el país, del cambio climático. Pero las cifras siguen siendo las mismas. Siguiente. Los indicadores ambientales, ya vimos uno, calidad del agua. Ahora veamos otro, ecosistemas, recursos forestales, y acá tampoco han mejorado las cifras, siguen siendo graves, incluso aquella final que ahorita de la cual vamos a hacer referencia. Entonces, igual que con el agua, este recurso ambiental denominado ecosistemas, hay muchos indicadores que nos van mostrando en qué condiciones estamos. Proporción de la superficie cubierta por bosque natural, cambio en la superficie cubierta por bosque, tasa anual de deforestación. Sobre el primer indicador, el de proporción de superficie cubierta por bosque natural, en el 90 existían 64.8 millones de hectáreas cubiertas de bosque natural. Es decir, el 56.8% del territorio nacional en el 90. 2 décadas después, en el 2015, esa proporción pasó a 52.2%, es decir, 59.5 millones de hectáreas.
Esto se traduce en que en estas 2 últimas décadas hemos sufrido una pérdida aproximada de 5.3 millones de hectáreas cubiertas de bosque natural. El segundo y tercer indicador nos muestran que en el 2015 de las 59.8 hectáreas se deforestaron 124.000 hectáreas, por lo que la tasa de deforestación asciende a 0.2%. Diríamos, ve, pero está muy baja, no tiene un alto impacto. Pero cuando revisamos que desde el 2010 viene decreciendo, esa tasa de la misma manera, pues sí, ahora sí se convierte en algo preocupante. Porque cuando revisamos cuánto se ha reforestado, pues no se compensa con la pérdida que venimos sufriendo. Siguiente. Otro indicador importante del tema ambiental es el indicador social. ¿Qué pasa con las comunidades que en sus territorios se vienen adelantando actividades productivas? En este caso escogimos las de zonas de desarrollo minero energético, minero o de hidrocarburos. Este es el Atlas Global de Justicia Ambiental, que nos señala que en América Latina el mayor número de casos de conflictos documentados están en Colombia con 72 eventos, Brasil 58, y de allí pues sigue disminuyendo hasta Chile. Por eso, porque el gobierno sabe que en las zonas de desarrollo de esa industria minero-energética se vienen presentando muchos conflictos socioambientales, fue que destinó unas normas en el Plan Nacional de Desarrollo para tratar de disminuir. Pero yo tengo que decir que en lugar de disminuir, lo que ha ocurrido en la realidad es que se han incrementado los indicadores sociales con un alza hacia la protesta en estos temas. Siguiente. Allí, en la misma herramienta, el mismo Atlas nos muestra 122 conflictos ambientales en Colombia, es decir, que entre el 2014 y el 2017 se produjo un incremento del 69.4% de los conflictos de esa naturaleza. Siguiente. Y ahora vamos ya directamente a los indicadores económicos. El presupuesto general de la nación. ¿Cómo pesa, qué tanto pesa el sector ambiente y desarrollo sostenible en las finanzas del país, en el instrumento más importante que tenemos, que es el presupuesto general? Entonces, este cuadro, que se ve como complicado y aburrido, lo que quiere decir es que entre 2010 y 2017 la inversión sectorial ambiental ha registrado un descenso del 70%. Entre el 2010 y el 2017, al pasar de 1.8 billones a 568.000 millones. En el caso de los recursos destinados a inversión, se registran menores erogaciones del orden de 172.000 millones, que representan una disminución del 39%. Entonces, analizando el tema desde un enfoque económico, nos propusimos revisar el comportamiento del presupuesto asignado desde el 2015. Frente a ello se evidencia una disminución entre el 2016 y 2017 del orden de 140.000 millones. Mejor dicho, lo que tomemos en materia de gasto público ambiental, vemos un decrecimiento alarmante que nos indica que, digamos, no está siendo un tema importante para el gobierno, entendiendo también los problemas fiscales que se han agudizado en los últimos tiempos con ocasión precisamente de la disminución de los precios del petróleo. Pero siempre que hay que sacrificar a alguien o algún sector, es el sector ambiental el que resulta impactado de mayor manera. Entonces vemos que ni las normas ni el presupuesto, y decimos es que no hemos aprendido, es que tal vez estamos incompletos de normas. No, la conclusión acá es que es el modelo. Es un modelo que basa su economía, como lo decía hace unos momentos,
en unos recursos rápidos derivados de la explotación de los recursos naturales no renovables. Y entonces nos convertimos, sin ser un país petrolero, que acá lo hemos dicho muchas veces, sí nos convertimos en unos dependientes de esos recursos, lo cual es supremamente grave porque pasan cosas tan absurdas como esos 5 casos que traigo allí como ejemplo. ¿Habrá algo más sagrado que nuestros parques naturales y sin embargo y nuestro recurso hídrico en zonas desérticas, y sin embargo a estos 5 les han hecho el envionazo, y casi que con éxito, porque en todos ellos, o en buena parte de ellos, si bien se suspendieron por protesta ciudadana e intervención de sectores políticos y sociales, en casi todos continuó el trámite para adelantar allí explotación minera o petrolera. Acá tuvimos un gran escándalo cuando la ANLA, doctora Claudia, le otorgó licencia ambiental a la petrolera UPECOL para adelantar explotación petrolera en el parque natural. Varios pozos, varios campos, 37 pozos para empezar a disminuir la sismicidad, y se generaron unas restricciones a la industria. Entonces, cerrando esos campos, comenzaron a darse estos resultados. Siguiente. Y yo quiero recordar lo que pasó en Puerto Gaitán con el tema de la tecnología STAR. Senador Robledo, dimos muchísimos debates sobre ese tema y creo que no estábamos equivocados, a pesar de que nos trajeron, el Servicio Geológico nos trajo un estudio que mostraba que el incremento de los temblores en Puerto Gaitán no guardaban ninguna relación con la tecnología STAR, que ya les comento en qué consiste. Sin embargo, lo delicado de eso es que esos estudios los había pagado precisamente Pacific Rubiales, y el Servicio Geológico no tenía unos estudios propios sobre de dónde, cuál era la causa probable de ese incremento. Entonces, en el 2011 y 2012, Pacific Rubiales comenzó a implementar la llamada tecnología STAR, que era un recobro mejorado de los yacimientos convencionales. Estos no eran no convencionales, sino convencionales. Era para mostrar, estaba haciendo este experimento, esta investigación para mostrarle a Ecopetrol que valía la pena seguir siendo socio de Pacific porque tenía esta tecnología y podía incrementar sustancialmente la producción o el recobro mejorado allí en Rubiales, en Puerto Gaitán. La combustión in situ se llamaba. Es un procedimiento que consistía en inyectar aire al yacimiento, quemar parte del crudo y extraer de esta manera un porcentaje mayor de las reservas. Obviamente tenía una consecuencia, y es que se destruían el resto de reservas que no se sacaban. 2 consecuencias tuvo esta tecnología, este experimento, que fueron temblores y también se presentaron accidentes que terminaron generando un tema de contaminación ambiental. Allá se reventaron unos tubos y, bueno, terminó teniendo unas consecuencias, digamos, que lograron contrarrestarse. Pero el tema de la sismicidad, que es el que nos ocupa, sí fue evidente que se generaba por esta tecnología. Siguiente. Veamos las cifras. Es que era tan claro el panorama. Este cuadro muestra la sismicidad, los eventos sísmicos en el municipio de Puerto Gaitán, donde se encuentra el campo Rubiales. Y justamente en el periodo en el que se inició la prueba piloto de la tecnología STAR, comenzó el incremento de la sismicidad, pero de una manera sorprendente. Y es que para el año 2012, según la Red Sismológica Nacional de Colombia, en la zona se presentó un sismo, uno. Y en el 2013
109, aumentando en el 2014 a 601 eventos. Finaliza la prueba piloto y comienza a decrecer rápidamente. Sin embargo, acá esta comisión nos trajeron un informe diciéndonos que esa tecnología no guardaba ninguna relación como causa probable del aumento de los temblores en la zona. Ese es el riesgo sísmico que presenta la tecnología del fracking. Sigamos. Ahora veamos el riesgo hídrico, el riesgo para el agua. Yo señalaba ahora que uno de los peores riesgos es cuánta agua se le está quitando a la población para su uso y se le deja a la industria. Siguiente. Recurso hídrico. 3.000 metros cúbicos de agua en un pozo de yacimiento convencional contra 20.000 metros cúbicos en un yacimiento no convencional. Allí ya comienza a haber una gran diferencia. Obviamente esto cambia de acuerdo al territorio. Yo sé que en el Meta, por ser crudos pesados y en esas condiciones ya de recobro, se estaba utilizando muchísimo más de los 3.000 metros, pero lo que traigo con estas cifras promedio es una muestra de cómo se desborda, se incrementa, se dispara el uso del agua con esta tecnología. Esa agua es para mezclarla con químicos, termina afectada totalmente. Entonces, yo no sé qué tanto esté en condiciones Colombia, que ha ido perdiendo, como vimos al principio con los indicadores económicos ambientales, que ha ido perdiendo buena parte de su recurso hídrico, qué tan dispuesta esté a seguir entregándoselo al desarrollo de este sector. Yo personalmente creo que esto es un tema de tanta trascendencia para la comunidad que deberían sometérselo de manera general a una consulta a los ciudadanos, o que nos digan cómo es que van a cambiar el agua, o cómo van a esa agua, ese recurso del cual despojan a las comunidades, cómo se lo van a reponer, cómo le van a garantizar que no van a sufrir sed, problemas en su salud por la carencia de agua. Eso sin hablar de la alteración y de la contaminación. Solo el hecho de cuánta agua van a extraer y van a quitar del agua disponible a las comunidades. Esto a mí me parece supremamente delicado. Siguiente. ¿Cuál es la posición de la NH frente al riesgo de contaminación de aguas? Entonces la NH dice que sí, que evidentemente ha habido incidentes de contaminación de acuíferos subterráneos en Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo ha sido por temas estructurales. O sea, no es que en sí la tecnología genere un riesgo, es cuando se hace mal, cuando falla un tubo, cuando se presenta algún tipo de fallas de estas. Yo no estaría tan convencida de eso. Siguiente. Porque muchos estudios indican lo contrario. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos había sido, digamos, muy prudente al momento de calificar el fracking. Nunca había dicho que fuera causante de contaminación o de afectación ambiental. Sin embargo, este año eso cambió. La Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos reconoció por primera vez este año que el fracking en sí mismo sí tiene el potencial de causar daños graves a las fuentes de agua superficial y subterránea. Es decir, Estados Unidos ya no niega esa afectación. Lo que pasa es que toman medidas. En algunos estados declararon la moratoria, en otros prohibieron, en otros dijeron no, vamos para adelante, que nos interesa eso y lo vamos a contrarrestar de tal manera. Acá lo que no ha habido es ninguna decisión al respecto, ni siquiera la aceptación de que genere, no, acá es una negación. Si negamos, entonces esto no va a pasar nada, porque acá ya ha habido fracking en unas condiciones que la gente ni se dio cuenta y fue maravilloso. Sigamos.
Yo quiero mostrar de manera especial, ahora les dije que en el parque de Chingaza había también unos yacimientos de estos, y por eso quiero hacer una gravísima denuncia que ya hemos hecho, que es un tema que hemos abordado, pero que seguiremos insistiendo en eso, porque así como lo titulaba la nota de prensa, el fracking amenaza al páramo más grande del mundo. O sea, para la ANH allí hay un potencial importante de producción de petróleo, y no pasa nada que esté ubicado en el sitio, en el ecosistema que le da agua a Bogotá, a la Orinoquia, donde nacen prácticamente buena parte de los ríos que surten de agua a la Orinoquia, y del cual se surte de agua también Bogotá. Dos bloques, el Llanos 35, ahí están encerrados los dos bloques, eso es Cordillera Oriental, ese está ubicado en el municipio de San Juanito Meta, y Cordillera 2, San Juanito y el Calvario. Yo no me imagino, y porque conozco muy bien ese tema, me lo he recorrido, ese territorio, eso es allá arriba en la Cordillera Oriental, en la zona más elevada, con unos problemas. En este momento están incomunicados los dos municipios, a pesar de que son vecinos, porque la cordillera está en permanente proceso de conformación geológica y presenta derrumbes permanentes. Yo no sé cómo implementar este tipo de tecnología en una zona donde hay tanto riesgo de derrumbes. Yo no sé cómo, a quién se le ocurre francamente, y me parece un riesgo supremamente elevado para medio país, al que no es posible que nos sometan desde las agencias como la ANH. Estos dos pozos no han sido adjudicados, eso es cierto, y ahora me imagino que es uno de los temas que nos responderán acá quienes tienen a cargo estas decisiones, pero el gobierno ya los tiene totalmente caracterizados y listos para la oferta. Entonces yo sí quisiera que esto parara acá mismo, que no dieran ni un paso más en ese sentido, porque yo creo que esto el país no lo va a soportar, y lo va a enfrentar seguramente Bogotá y todos los que resultemos afectados, como es la Orinoquia. Siguiente. Ahora veamos los riesgos en materia de emisión de gases que también genera esta tecnología. Siguiente. El problema de la emanación de gas no es visto como algo fundamental, como muy trascendente, pero la verdad es que sí es muy importante, porque hay muchos estudios que indican que lo que se extrae es principalmente metano, gas de efecto invernadero entre 15 y 22 veces más poderoso, más grave que el dióxido de carbono. Entonces, una fuga de metano o una filtración a los acuíferos superficiales es peor que quemar combustibles fósiles que producen el dióxido de carbono. Todo esto está estudiado, todo esto simplemente lo traemos como parte del debate que viene dándose a nivel mundial. Las fugas de los pozos de gas y las tuberías contribuyen a la contaminación del aire. El gran número de vehículos que se necesitan en cada plataforma y las operaciones de la planta también pueden causar una gran contaminación atmosférica. Siguiente. Y los riesgos para la sanidad pública, los riesgos para la salud de los colombianos. Siguiente. Estos son algunas patologías, se las voy a mencionar, y riesgos asociados al fracking por no poseer los suficientes elementos técnicos para emitir un juicio de valor. Simplemente me remitiré a los hallazgos de algunos estudios realizados durante la última década en Estados Unidos, estudios serios. Entonces, en la revista
la edición de mayo de 2013, esta publicación dice que cada pozo de fracking requiere enormes cantidades de agua limpia que se contamina con compuestos químicos, muchos de ellos tóxicos, cancerígenos o radioactivos. De estos, el 75% afectan la piel, los ojos, el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal. Otro 50% es dañino para el sistema nervioso, el inmunitario y el cardiovascular, y 25% se asocia con cáncer y mutaciones genéticas. La sola anunciación le genera a uno escalofríos de saber que Colombia, sin tener ni el más mínimo estudio de todo esto, sin saber qué de esto es cierto, qué no, se va inmiscuyendo, metiendo en un laberinto que no conoce y del cual no sabemos después cómo vamos a salir cuando empiecen a generarse este tipo de afectaciones. En 2014, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos publicaron en una revista los resultados de una encuesta de salud en Pensilvania, donde se lleva a cabo extracción de gas natural. Y la encuesta reveló que las personas que utilizaban agua de pozos cercanos a sitios de fracking padecen el doble de problemas respiratorios y de piel que los habitantes de otras zonas del país. La autora de ese estudio, de la Universidad de Yale, encontró que los síntomas reportados eran más comunes entre los residentes que vivían a menos de 1 kilómetro de los pozos. Hay demasiada evidencia científica que respalda nuestra preocupación. Siguiente. Y ya para terminar, nos preguntamos, bueno, y entonces vamos de cabeza hacia el fracking, y es que nadie acá ha llamado la atención sobre este tema. Siguiente. Pues resulta que la Contraloría General de la República, durante el periodo de la Contralora Sandra Morelli, claramente emitió una función de advertencia a los ministerios y agencias encargadas del tema, advirtiéndole sobre 4 riesgos potenciales: el geológico, la afectación del recurso hídrico, los riesgos para la salubridad pública y la posible afectación a áreas protegidas. Lo que hemos hablado acá, la Contraloría lo había advertido en el 2012 y solicitó la aplicación del principio de precaución. Es decir, que como no tenemos los estudios técnicos que nos permitan tener la tranquilidad de que esto no va a generar estas afectaciones, declaremos la moratoria, aplacemos la utilización de la tecnología antes de generar estos daños. Siguiente. ¿Y qué pasó? En el 2014 se le hizo seguimiento a los requerimientos de la entidad, y la gran conclusión de esto es que no se había hecho absolutamente nada. Y no se ha hecho nada es porque, obviamente, si allí va a haber una fuente de ingresos para el país no los va a desechar. Al costo que sea, no los va a desechar porque los necesita, claro. Este es un país pobre, lo entendemos. Pero la riqueza, la única que tenemos, es la ambiental, y es la que vamos a terminar afectando por conseguir unos recursos de manera más rápida derivados de las regalías. Entonces, la Contraloría, en su función de advertencia, le hizo unos requerimientos a las entidades y concluyó en el 2014, al hacerle seguimiento, que la información utilizada como base para la elaboración de la regulación sobre los campos, los pozos que se iban a ofertar con yacimientos no convencionales, se basa casi de manera exclusiva en la experiencia de Estados Unidos y Canadá, sin tomar en cuenta nuestras condiciones del territorio nacional. Eso es como cuando se hace un estudio de impacto ambiental para una licencia o algo, y eso que copian y pegan, y copian de otro lugar y lo traen, eso, tal cual, se traen todas las cifras, todo lo que ha ocurrido allí, lo bueno, el manejo como se le da, pero no se tiene en cuenta que las características de nuestro territorio son totalmente diferentes. Digo también la Contraloría, no existen líneas de base ambientales que permitan tomar decisiones que eviten mayores impactos al medio ambiente. La gestión del conocimiento.
no se había madurado lo suficiente para el desarrollo de la normatividad que se expidió para yacimientos no convencionales. Se ha desconocido el principio de precaución, que desde 2 años atrás a este documento ya había expedido. Y existe una falta de coordinación entre las diferentes entidades del nivel central encargadas de proferir la normatividad y las entidades territoriales donde se vaya a aplicar. Siguiente. ¿Qué pasa con la comunidad? Nosotros no podemos seguir desconociendo lo que la comunidad piensa sobre esto. En el Cesar, en San Martín, se vienen presentando, bueno, la comunidad se organizó, creo que acá hay algunos miembros de esa comunidad, se organizó, viene tratando de generar un debate que se le niega, porque yo no he visto que se ventile públicamente, que se dé una gran discusión entre ellos, las autoridades locales y las autoridades encargadas de estos temas de desarrollo petrolero y minero en los territorios. Yo creo que a la comunidad no se le puede seguir negando su derecho a expresarse. Y por eso les voy a referir 2 casos de los que el país dentro de muy poco va a estar hablando. El caso de Medina Cundinamarca. Medina hace mucho tiempo tomó la decisión de Medina y también en Cundinamarca, en esta zona, Paratebueno, de tener muchísimas prevenciones con esta actividad. En Cumaral no estamos hablando de fracking, estamos hablando de tecnología convencional, campos convencionales. Sin embargo, tienen una consulta el próximo 5 de junio, consulta que yo apoyo con el no, y lo hago abiertamente porque es que no se le pueden subir allá a la zona donde está el origen del agua para todos los acueductos de la región, del municipio, y que se le suban allá a adelantar explotación petrolera. Yo sigo insistiendo, si no quieren conflictos, si no quieren problemas, háganlo en lugares donde el impacto no sea tan profundo para una comunidad. Vamos a ver qué pasa en Cumaral, esperemos que de verdad se tenga en cuenta el resultado, porque para la comunidad es muy frustrante expresarse y que no se atienda los temores profundos que la llevan a estas movilizaciones. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Yo sigo apelando a este principio tan importante que tiene nuestro ordenamiento, que es el de precaución, y que no nos metamos, que dejemos todo lo que ya hemos avanzado, lo dejemos allí estático, no que nos neguemos la posibilidad de acceder a esos recursos a través de esta tecnología, solo que no es el momento. No tenemos el conocimiento para hacerlo, no tenemos la capacidad técnica para enfrentar un problema de contaminación como el que puede derivarse de él. Por eso, previamente debemos empezar a destinar recursos importantes para hacer estudios propios de nuestra geografía, de nuestras condiciones ambientales, no traer estudios de otros lugares del mundo que no hacen parte de lo que es nuestra realidad. Y en segundo término, tenemos la normatividad, tenemos, digamos, como la institucionalidad. Tomemos la decisión, como lo han hecho otros países. Nos vamos definitivamente por la línea de la industria minera, de la industria petrolera, de la industria del gas, y definitivamente ese será nuestro gran generador de recursos, y entonces vemos a ver cómo contrarrestamos el tema ambiental ahí de manera marginal, o tomamos la decisión de manera real, no solamente escribiendo o en un discurso, de proteger nuestro medio ambiente y de que esa sea la prioridad del país y derivar de allí más riqueza, que es, creo yo, el camino que debería tener el país frente a un riesgo tan elevado que enfrentan los ciudadanos, todos los que queremos que ese país siga creciendo, pero sobre bases de respeto al medio ambiente y al ser humano, a las condiciones del ser humano sobre todo. Muchas gracias, presidente.